Buenos días, damos inicio al examen final, al video integrador como examen final de la unidad curricular Historia de la Cultura y la Vida Cotidiana a cargo de la docente Fabiana Beatriz Velázquez y de quien le habla el alumno Maximiliano Andrés Cruz del ciclo lectivo 2020. A continuación, desarrollaremos el trabajo de la cátedra en los cuales fuimos trabajando los diferentes portfolios que se trabajaron en la misma. Ahora mismo compartiré pantalla e iremos abordando las diferentes características. Como había mencionado recientemente, habíamos hecho la presentación y en el portfolio 1 se trabajó al autor Clifford Geertz, donde él sostiene el concepto de cultura, que es una jerarquía ordenada de estructura de significación socialmente establecida, en virtud de la cual la gente se maneja por estructura de significación. También desarrollaremos lo que es la descripción densa, donde el hombre es un animal inserto en trama de significación que él mismo ha tejido, busca la explicación interpretando expresiones sociales que son enigmáticas en su superficie. Iremos abordando los diferentes conceptos del autor, del antropólogo norteamericano. Para Clifford Geertz es importante el concepto de cultura porque en ella desarrolla el concepto del significado que se le va dando dentro de la misma. El antropólogo norteamericano que hizo hincapié específicamente en lo que fue el trabajo de campo, en lo que es etnografía y la descripción densa dentro de la misma. Cabe destacar que para él, a partir de cultura, era algo visible y que debía ser público, porque la significación y el entramado que se le da es diferente a lo que se le da dentro de otras sociedades. En ello destaca que al hacer el trabajo de campo, los antropólogos que tenían un trabajo anteriormente basado en lo histórico y sobre todo en lo teórico, él describe algo más importante dentro de la descripción densa, que es el trabajo de campo, la parte práctica, donde empieza a visibilizar el entramado y sus significaciones que tienen dentro de ella. Por eso él destaca que muchas veces el significado lingüístico, en este caso, no es lo mismo que se le puede dar en una sociedad de un mismo idioma que otro de otra sociedad del mismo habla. Por ello destaca que a veces y muchas veces incluso se puede decir que en algunos ritos o rituales o formas que nosotros hoy en día podemos ponerlo en práctica sin ir más lejos en lo que es nuestra zona, lo que es el tema de la Pachamama, tiene un significado totalmente diferente para lo que es un ciudadano dentro de la misma nación de otro sector. Uno puede verlo de una manera totalmente dentro de ella, lo puede ver como algo propio en su significado, pero si uno esas costumbres las lleva a otro sector o a otra sociedad del mismo lengua, en este caso, por más que se lleve a cabo, no significa que los demás lo puedan poner en práctica. Por eso que él destaca y pone en evidencia que es muy importante el trabajo y el uso que se le da a la misma y poder desarrollar. Por eso es que los rituales, como él llama en este caso, el significado que se le da al símbolo es diferente, la manera y la cultura que tiene es abordada de diferente manera para diferentes sociedades. Por eso es importante el estudio de campo y el trabajo que se lleva en la misma. Cabe destacar que muchas veces nosotros en ese entramado cultural que tenemos diferentes formas y postura hacia los conceptos culturales que otras sociedades son ajenas a la nuestra, entre lo ajeno y lo propio. En ese sentido, en ese choque de ese entramado cultural que muchas veces se da. Bueno, seguiremos desarrollando lo que es los portfolios. Y es importante destacar también que en el portfolio 2 trabajamos durante el cursado de la cátedra lo que es el significado cotidiano, la cultura como concepto ideológico, donde en ellas vamos a desarrollar y destacar principalmente cuáles fueron las principales. Tenemos que tener en cuenta también que se desarrolló lo que es la versión política, la,
los diferentes usos que se le va dando la historia, dentro de ella lo que es la historia social, la historia cultural y la historia de la vida cotidiana. A continuación, desarrollaremos, bueno, compartiré nuevamente pantalla para describir lo que recién iba explicando en mi trabajo del PowerPoint. Como había mencionado recientemente, en el portfolio 2 fuimos trabajando las diferentes características, como había mencionado, lo que es el significado cotidiano, la cultura como concepto ideológico, historia cultural, historia social e historia de la vida cotidiana, que son los conceptos básicos que iremos desarrollando. En este portfolio número 2 se trabajó específicamente con los autores, se trabajó con Pilar Aispuro y con Silva Morales. Es importante destacar que acá se desarrolló específicamente lo que es, seguíamos con el tema de cultura, pero hicimos hincapié donde que diferentes acepciones de cultura los podíamos encontrar de las diversas páginas de internet. Uno puede decir que cultura en el ámbito futbolístico, jugador, por ejemplo, de Estudiante de La Plata, está identificado con la cultura pincha, es decir, que tiene un sentido de identidad, un sentido de pertenencia hacia el club. También podemos encontrar diferentes significados como lo que es cultura, cultura urbana, las culturas musicales, que cada uno tenemos diferentes formas y miradas, y también en ello, en esa interpretación que le vamos dando a lo que es cultura, tenemos diferentes formas de asimilarla. Por ello, cuando uno vamos destacando, se destaca que hay tres características principales de lo que es cultura. Tenemos lo que es principalmente lo que es cultura como el uso cotidiano, también como el uso de lo que es principalmente dado como ideología, y después la versión política y relacionado con ciencia. Dentro del uso cotidiano se destaca principalmente a lo que uno puede decir o puede mencionar: tal persona tiene, porque lee obras literarias, uno tiende a decir el común o el genuino de las personas, de decir qué persona tan culta porque lee a tales autores de obras literarias o porque lee diferentes artículos científicos, o también decir, ah, aquella persona es habitué de los teatros por ejemplo, el Teatro Mitre, en este caso, de las obras artísticas, de obras literarias que se llevan a cabo en la misma. Y también tendemos a decir aquella persona porque circula en tal ámbito o en un círculo diferente al común de la sociedad, si esa persona es culta porque se junta con tales personas dentro de un ámbito social y cultural. Pero muchas veces también podemos destacar acá al autor Pierre Bourdieu, que se desarrolla como el campo cultural, el campo simbólico, donde uno puede decir que principalmente el campo simbólico lo hace también uno por en este caso, por la formación académica que uno va teniendo y esa diferenciación que uno hace al tener ese campo, ese conocimiento, mejor dicho, ese conocimiento ideológico que nos diferencian con los otros. También podemos destacar y sobrellevar lo que es la versión o lo que es el uso, en este caso, el tema de la ideología. Acá también mencionamos lo que es la cultura francesa, principalmente en cómo se lleva dentro de esa cultura a través del tiempo, cómo se va dando, lo que es la cultura alemana a través de Kultur, donde tiene principalmente hincapié en lo que es la identidad, porque dicen que dentro de una sociedad uno puede ir formando una determinada característica de identidad dentro de ella misma. Y por último, es importante destacar lo que es la versión política, porque muchas veces para la cultura está relacionado con la política en el sentido de que uno puede decir la multiculturalidad dentro de lo que es lo político, porque a veces dentro de lo ajeno y lo interno muchas veces está relacionado con lo político, porque uno puede decir hoy en día, como recién mencionábamos en esta relación de lo que planteaba recién
Clifford Geertz en el portfolio 1, de que algunas costumbres, como en los últimos años, en esta década del siglo XXI, en las últimas 2 décadas, como dentro de nuestra sociedad tenemos tan arraigado también, sobre todo desde los institutos de idiomas, los institutos de inglés y sobre todo en las escuelas privadas, lo que son las fiestas de Halloween y ese tipo de tradiciones que llegaron y hoy en día se hacen visibles en nuestra sociedad y en nuestros niños, en nuestros adolescentes, y cómo hoy en día ya están formándose y en ese cuestionamiento entre lo ajeno y lo interno, lo propio, como es la costumbre incluso del ritual o, o lo que recién mencionábamos, la Pachamama, o también el Día de los Fieles Difuntos, no se llevan a cabo como se debería llevar o como uno cree desde esos usos cotidianos. También podemos destacar que esto está relacionado obviamente con lo político en esta relación que vamos dando. También mencionaba en el portfolio 2, se trabajó lo que es historia social, historia cultural, historia de la vida cotidiana. Uno, a través de los autores que habíamos mencionado recientemente, como Pilar Aispuro y Silva Morales, cabe destacar que en ese uso de la historia social y cultural, que uno estudia a través del tiempo, cómo se fueron dando los diferentes estudios, los diferentes sucesos a través de los hechos que fueron aconteciendo en los últimos siglos, en nuestros últimos tiempos, y cómo fueron formando a través de ellos las sociedades, cómo fueron dándose y cómo hoy en día podemos entenderlo. También dentro de eso, lo que es la historia cultural, lo que recién mencionamos, y es importante, y hicimos mucho hincapié sobre todo en lo que hace, a la cátedra específicamente, lo que es historia de la vida cotidiana, donde es la historia más reciente, donde tenía sus primeros orígenes en lo que son los estudios sociológicos y antropológicos, pero que antes era descartada por la historia clásica, la historia cultural, pero que hoy en día está en el centro de la historia, porque el centro de la historia está dado por los hechos, de los sucesos, de lo que es la historia, de la vida cotidiana, digamos, de los sucesos de que se fueron dando, sobre todo en el siglo XX en adelante. Por eso es importante destacar cómo está hoy en el centro de la historia y sus diferentes sucesos que marcan un hito dentro de lo que es la historia de la vida cotidiana. A continuación, abordaremos también y desarrollaremos sobre lo que fue el portfolio número 3 de la cátedra. Aquí trabajamos específicamente lo que es el uso y concepto de sectores populares en lo que es las ciencias sociales, lo que es una cultura divorcista en un país sin divorcio, y lo que es también la vida cotidiana en las nuevas familias, una revolución estancada. Acá lo plantea la autora Catalina Weinerman, en una cultura divorcista en un país sin divorcio, Isabela Cose, y en el uso de los conceptos de los sectores populares, como habíamos mencionado anteriormente, lo describía Verónica Vitola. Bueno, es importante destacar que en esta unidad, en el portfolio número 3, empezamos trabajando con las corrientes historiográficas que se dieron a partir de la década del 50, donde Verónica Vítola empieza a desarrollar las diferentes características que se van dando en esta sociedad peronista en aquel momento, y donde había una cultura, donde hace un estudio específicamente, donde se empieza a trabajar en las clases, en los sectores populares, como ella menciona, sobre todo en las personas, en los trabajadores que trabajaban en la fábrica, en lugares como las panaderías, en los lugares donde había bastante o era habitué de personas que trabajaban, pero no específicamente quería saber el trabajo, sino su forma de pensar, su forma de vivir, en adelante de que esta sociedad empieza a tomar conciencia y tome un poco más en este sentido, más de cuestionamiento sobre lo que pasaba y sobre lo que se vivía. Hasta ese momento, la autora destaca que se empiezan a hacer diferentes estudios donde se empieza a visibilizar cómo esta sociedad en aquella década del 50 empieza a hacer un cambio y empieza a hacer un quiebre a lo que se venía
a lo que se venía viviendo. Debemos tener en cuenta, bueno, desde el proceso de Hipólito Yrigoyen, de las primeras etapas de Perón, debemos tener en cuenta cómo fueron los procesos de la industrialización, lo que fue la industria liviana y después la industria pesada, bueno, los planes quinquenales que uno los desarrollamos específicamente también y cómo tuvieron hincapié en esa década del 50 y bueno, destacando que no podía quedar de lado lo que había sucedido en el mundo y cómo había afectado el término de la Segunda Guerra Mundial y el proceso de la Guerra Fría en adelante, y cómo eso también estaba influyendo no solo en Latinoamérica, sino también en nuestro país, en nuestro territorio, y que eso también era forma de cuestionamiento y de pensamiento en aquellos años. Bueno, entonces desarrolla en esos años de cómo fueron las formas que se fueron llevando a cabo y cómo fueron la vivencia de los trabajadores en los sectores de la vida cotidiana. Después, más adelante, también desarrollamos lo que habíamos mencionado a la autora Isabela Cose, donde ella en una, como decíamos recién, una cultura divorcista en un país sin divorcio, que hace específicamente el trabajo del divorcio de la mujer, de la familia, donde se aprueba en 1954 la ley que se sanciona sobre la ley de divorcio, pero que ya se venía llevando a cabo con la presidencia de Hipólito Yrigoyen en 1922 y que había sido vetada en aquel momento y con los diferentes diputados también se había llevado a cabo en 1932, pero que tuvo su gran auge en la década del 50, específicamente en el 54, y cómo la mujer ya tenía otra forma y otra estructura, y donde también había un quiebre y había, porque no solamente era una cultura divorcista en el sentido de la separación del matrimonio, sino también en lo que era la sociedad, el Estado e Iglesia, porque convengamos que los choques que empezaron a haber de la etapa del peronismo con la Iglesia fueron diferentes choques que se fueron dando a través del tiempo y que no cesaron, y sobre todo con diferentes posturas anarquistas, socialistas, feministas, que empezaron también a tomar relevancia en aquellos años, y cómo empezaron a cuestionar y empezaron a tener otra visibilidad diferente a lo que se venía viviendo. Convengamos, y cabe decir que en aquellos años la, la autora describe que en su estudio, cuando empiezan a hacerse diferentes estudios sociológicos en aquellos años, la mujer no cuestionaba lo que era el divorcio y que debía vivir al lado del marido a través de las diferentes formas o maltratos que se podía tener. Cabe destacar que el rol de la madre era importante dentro de una familia porque era el eje central de la crianza, de la maternidad, y que no podía separarse del hijo, y en aquel momento el que era el sostén de la casa económico era el padre, el hombre era el que trabajaba y la mujer era la que se quedaba a cargo de la crianza de los hijos y también de la educación y también de los quehaceres del hogar, del cuidado de su marido, de tener una mejor posición no solo económica, sino social, de que a través de los familiares de sus madres, sus abuelas, siempre se llevaba ese legado cultural donde se decía que la mujer no debía separarse del hombre porque estaba mal visto por la iglesia. La iglesia también jugó un rol muy importante en aquellos tiempos en poner en algo malo el divorcio. Convengamos que estaba el divorcio y la separación y que los censos eran evidentes y cómo empezaron a crecer, sobre todo en sus primeros tiempos, la separación y después específicamente lo que fue el divorcio. Cabe destacar que en la época de Frondizi, también en la década del 60, también se dieron bastante el auge del divorcio en Buenos Aires, sobre todo, y cómo empezaron a tomar conciencia. Y muchas veces era visto de mala manera porque cabe destacar que en las partes legales no era lo mismo la separación, sobre todo si había un adulterio de la mujer como un adulterio del hombre, no era lo mismo del sector femenino, del sector masculino, porque el sector masculino en aquellos años era el sector el que mantenía, el que era económicamente rentable para el hogar, y la crianza y cómo quedaban, y porque eran cuestionables en el sentido de la iglesia, de cómo iban a ser vistos los hijos. Bueno, acá también cabe destacar que cuando la autora, por último, la autora Catalina Weinerman destaca en esta revolución estancada,
¿Por qué hace revolución? Dice revolución estancada, porque el hombre a partir de la década del 70 empieza a tomar conciencia de la familia, empieza a tomar conciencia del rol dentro de la misma, con el cuidado de los hijos, a cargo de lo que es el sustento del hogar económico, social y también dentro de ella, cómo quedaba parado. ¿Y por qué dice estancada? Porque el hombre empieza a tener conciencia y cuestionamiento, pero había otro sector que opacaba esa forma de pensar y cuestionaba en decir, ¿por qué el hombre tiene que hacerse cargo de la mujer y de los hijos? Porque eso solamente debe ser solamente visible del lado de la mujer o tiene que estar a cargo de ella. Era un pensamiento machista, obviamente, y eso atrasaba y estancaba a una revolución que se estaba dando, que se llevaba que se estaba dando sus primeras revoluciones, como lo menciona la autora, sus primeros pasos, pero costó mucho. Además, el hombre apelaba a la sensibilidad, el hombre no era tan sensible en esos años y empezó a tomar conciencia y empezó a tener cariño con los hijos, sobre todo con las mujeres. Antes era una sociedad machista donde era o mejor visto el hijo varón que la hija. ¿Por qué? Porque no tenía los mismos beneficios en ese sentido. El hombre lo tenía todo. Porque ya uno tiene desde esos años, ya puede decir y pensar que el hombre empieza a cuestionarse de que antes los quehaceres solamente ya se le enseñaba al nene y no a la nena, que la nena se encargaba de todo lo que era el trabajo doméstico y el varón solo se encargaba del trabajo, o no tenía un trabajo sino de jugar, de estudiar, y la nena sí tenía que ayudar a la madre y el nene no, y el padre tenía que descansar porque era el sustento económico. También menciona como característica fundamental en este sentido de que la mujer ya empieza a tener conciencia a través de la década del 70 de los diferentes cuestionamientos, de las diferentes formas, porque ya empieza a darse otras miradas a través de estudios, de los estudios, de estos estudios que uno puede mencionar, desde los anarquistas, desde los socialistas, desde el sector feminista que empezó a emanciparse en aquellos años. Bueno, seguiremos desarrollando lo que fue específicamente cuando trabajamos el portfolio número 4, en lo cual desarrollaremos a continuación lo que es identidad de mujer, familia y mujeres y su relación con la política. En este caso, cabe destacar que trabajaremos, como habíamos mencionado recién, a una de las autoras, que es Catalina Weinerman, y el estudio de Karim Gramático en este estudio de la agrupación Evita. En el regreso de Perón en 1973, específicamente en el mes de septiembre, se relanza la agrupación Evita a través de Montonero, donde tiene o trata de llevar a cabo lo que es sobre todo a la mujer como cabeza visible, a la mujer como mujer pensante en esta relación de la política, que antes la mujer no podía ser vista como algo como pensante y poder involucrarse en la política, y el hombre sí, la mujer no. Entonces, en estos estudios, a través de las mujeres amas de casa, de las mujeres trabajadoras, empiezan a hacerse reuniones dentro de los hogares, a llamarse, a cuestionarse, a pensar de por qué esa generación que se venía llevando a cabo no se podía cuestionar y no se podía romper. Cabe destacar el rol que tuvo en la política con la asunción de que ganó con más del 68% Juan Domingo Perón con Isabel Perón en aquellos años, y relanzando al movimiento Evita, que tenía como gran característica o gran auge al sector femenino como un sector, como el sector político, donde empezar a pensar y empezar a cuestionarse y también a tener autonomía e independencia en lo laboral, en el trabajo, en salir a mantener su casa, su familia, ya no ser ama de casa y no ser siempre señalada
en ser madre soltera o porque el hombre la abandonó y no poder volver a rehacer su vida, sino al contrario, en tener esa autonomía no solo económica, también sino social y sentirse apoyada por otro sector femenino. Empezó a crecer, empezó a levantarse y a cuestionarse en aquellos años donde el hombre también empezó a tener respeto por la mujer y a empezar a dársele más espacio dentro del sector social. Cabe destacar que el rol de la mujer fue muy importante en la década del 70 para esta emancipación, para esta autonomía propia que empezaron a tener en aquellos años. El autora también describe en estos lugares que al hombre no solo se lo cuestionaba, sino como género, sino también como cabeza visible de un hogar, de una formación, de una familia, sino que incluso al hombre a veces, eh, muchas veces se veía un poco sobrellevado cuando la mujer era la que tenía lo que tenía, la que rentaba, la que llevaba a cabo el factor económico dentro de una familia y trataba de que eso no se visibilice porque muchas veces era cuestionado por su mismo grupo familiar o amigos o vecinos de que nunca podía ser que la mujer mantenga una familia cuando el hombre tenía que serlo porque esas ideas y esa forma, esa costumbre ya venían arraigadas de décadas anteriores. Concluiremos con el último portfolio, el portfolio número 5, en el cual trabajamos específicamente al autor Ezequiel Adamowski. En la misma destacamos lo que es la cultura popular entre la fragmentación y la reconstrucción de la resistencia. Acá en el PowerPoint detallé algunas características principales que él sostiene que la historia nacional ha sido forjada entre el choque y el conflicto entre las clases populares y la élite. La regla general es que a mayor unión popular, más sesiones de la élite. En ese proceso, una y otra se van modificando, así como las reglas del juego político, económico y social. A pesar de toda su fragmentación y heterogeneidad, las clases populares comparten una situación común de subalternidad con respecto de la élite que han tenido y tienen el poder social, económico y político de diversas maneras y en grado distinto en todos los grupos que la componen y han sido desposeídos del control de los resortes fundamentales que determinan su existencia. Bueno, acá detallé algunas características fundamentales que ahora la abordaré, como es la cultura del aguante, el rock barrial, los inmigrantes en países limítrofes. Aquí, bueno, el autor Ezequiel Adamowski, en lo que recién mencionábamos en la cultura popular, él hace alusión específicamente a lo que es cultura popular bajo el signo neoliberal. Cabe destacar que después de la reorganización en la década del 70, después de la reorganización nacional en 1976 y con el retorno a la democracia en 1983 con Raúl Alfonsín, se pueden destacar diferentes características, ítems que fueron importantes en aquellos años. En esto cabe destacar que vivíamos en un país totalmente desbordado, no solo por lo político, sino también que por lo económico y la superinflación que se dio a fines de la década del 80. En ello, el autor Adamowski destaca, el autor, diferentes características, diferentes ítems para poder entender cómo se fue forjando y dando lo que es la cultura popular. Una de ellas es la cultura del aguante que él menciona, que está dada a través del fútbol. Uno podría decir por qué la cultura del aguante dentro del fútbol, porque es el deporte por excelencia en el país. Y en ese sentido, cómo se fueron forjando desde los sectores populares de las clases media, baja sobre todo, y cómo a través de ello veían simbolizado, veían en un club forjado sus sueños, su anhelo, su sentido de pertenencia, donde se agrupaban jóvenes, sobre todo en aquellos años, y forjaban un grupo, un sector heterogéneo, donde compartían la misma pasión, la misma cultura por el deporte, el mismo sentido de pertenencia, y cómo
a partir de ellos se fueron dando los grupos y los barra bravas que menciona y que después el autor menciona como fuerza de choque y que fueron vinculadas y fueron relacionándose con la política, que se convirtieron como soldados a sueldo, por así llamarlo. Bueno, hay autores como Gustavo Gravia, como José Garriga Zucal, que estudian específicamente dentro de ella y hacen ese nexo, ese estudio antropológico y sociológico, y no solo histórico, a partir del fin del 80 y 90, y cómo tuvieron gran relevancia dentro de nuestra sociedad. También destacamos lo que fue la cultura, dentro de la cultura popular, lo que fue la cumbia y el cuarteto. Se puede mencionar la cumbia principalmente como la mayor exponencia musical a través de sus líderes en aquellos años, como Gilda, Rodrigo, el grupo Sombra, el grupo Volcán, Pocho la Pantera, donde eran canciones de amor o desamor, de desengaño, y también de la parte del sistema laboral, y cómo en esos años, a partir sobre todo de los 90, que solamente era visto que la música era para la clase baja, empezaron desde la élite a contratar para sus eventos, para sus fiestas privadas, a estos grupos mencionados anteriormente. En esta plebeyización que llama el autor, se puede destacar esa relación de la élite con la clase subalterna, como así llamarlo, pero que también empezaron a tener jerarquía en esos años. También podemos mencionar el cuarteto que está dado en Córdoba, especialmente con su gran exponencia en aquellos años, que hoy en día sigue siendo, como Carlito La Mona Jiménez. Eh, También cabe destacar en este sentido que los medios de comunicación, el autor menciona a Marcelo Tinelli como algo chabacano en aquellos años, como a la mujer la ponía como objeto de deseo sexual, y en esa naturalización que se le daba y cómo se la cosificaba en aquellos años y se la despreciaba solamente por un objeto sexual y deseable. También destaca lo que son las relaciones en los países limítrofes, sobre todo con la sociedad boliviana y paraguaya, y podemos destacar autores como Sergio Cajiano, que hacen esos estudios de lo que hace esa diferencia, donde decían que de las sociedades, o sobre todo del sector boliviano, que llegaba a trabajar a Buenos Aires, lo que era la parte masculina llegaba a trabajar en trabajos forzosos, como son trabajos de albañilería, trabajo de campo, y la mujer como ama de casa, y nunca otro tipo de trabajo donde pudiera tener otro tipo de rentabilidad. También destaca que a partir de ese destrato, las mismas comunidades empezaron a unirse y empezaron a darse costumbre, como lo que fue la fiesta de la Virgen de Copacabana, donde reunía a partir de los años 90 más de 20.000 personas, y empezaron a manifestarse y a hacerse sentir que no estaban solos. También destaca el autor en estos estudios que es importante tener en cuenta que a partir del proceso, bueno, de la década de lo que es del signo, de lo que habíamos mencionado, el signo neoliberal, la década, en realidad la década neoliberal a partir de Carlos Saúl Menem y Dualde, específicamente en esos gobiernos, como los sectores populares también empiezan a intervenir en lo que son en los grupos de los movimientos sociales, piqueteros, y que se le cuestionaba y también se le allegaba, se le daba, mejor dicho, la culpabilidad al sector de la extranjerización, de las diferentes enfermedades, de los problemas sociales que se vivían. Y por último, el autor destaca en estas características con la llegada, bueno, de la Unión Cívica Radical de lo que fue de la Rúa en su momento, en 1999, y hasta su proceso, hasta el 2001, en sus 2 años que estuvo, y cómo se fueron creciendo los diferentes movimientos sociales, la relación que empezaron a crecer los movimientos piqueteros, cómo se estaban dando a partir del antes, que eran una idea marxista, leninista, en los años 70 y 90, sobre todo en los 95, en los años 90, 95, que se empezaron a dar a través de las privatizaciones, empezó a emerger el sector popular y también empezó a tener vinculación en lo político, como la CGT, la Triple C, Tupac Amaru también acá en nuestro sector, que ya empezó a crecer en Buenos Aires.
y hasta en los diferentes presidencias que se dieron en aquellos, después del derrocamiento o la caída, mejor dicho, de la Rúa, hasta la llegada y la asunción de Néstor Kirchner en diciembre del 2003, que uno puede destacar estas características importantes que se llevaron a cabo, sobre todo en lo que es el sector popular. Bueno, para dar cierre a este video integrador como examen final, acá mostraré a continuación lo que fue mi trabajo lo que desarrollé, que había mencionado anteriormente, mi bibliografía, o mejor dicho, la bibliografía de la cátedra. Trabajamos a Clifford Geertz, a Gonzalo Aispuro, Clifford Geertz en el portfolio número 1, Aispuro y Silva Morales en el portfolio número 2, Vítola Verónica, Cose Isabela, Weinerman Catalina. Trabajamos en el portfolio número 4, en el portfolio número 3, quiero decir, en el portfolio número 4 desarrollamos también a Catalina Weinerman y a Karim Gramático. Y por último, en el examen o en el trabajo final, en el portfolio número 5, como había mencionado, a Ezequiel Adamowski. Con esto damos cierre y damos final a lo que fue el trabajo final y examen final de la cátedra. Muchísimas gracias.